Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los asistentes pues, su interés en esta conferencia, en este webinar que vamos a hacer hoy y que esperamos que se desarrolle en dos partes. ¿Sí? Este webinar pues, hace parte, como ustedes saben, de la serie de webinars que la firma ha venido desarrollando ya desde hace más de un año en relación con temas de actualidad que pueden ser de interés para nuestros clientes y respecto de los cuales, pues para aquellos que estén interesados en conocer los diferentes temas que hemos venido tratando, pues hemos incluido una grabación en el canal de YouTube de la firma. ¿Sí? Eh, de manera que, pues, si ustedes tienen interés en conocer los otros temas que hemos venido tocando, pueden perfectamente a través de YouTube buscar el canal de la firma y allí hemos puesto la grabación de todos los webinars que hemos venido desarrollando. Este webinar, como les decía, pues tiene dos partes, dado que pues, el proyecto de ley es un proyecto de ley más o menos extenso. En esta primera sesión nos vamos a ocupar fundamentalmente de los temas relativos a los cambios al régimen de los deberes de los administradores de las sociedades y a las, digamos, a una modificación importante que se está proponiendo en relación con mecanismos adicionales de protección a accionistas minoritarios en Colombia. Sí, ese sería el contenido de este primer módulo. Y la próxima semana vamos a abordar los otros temas del proyecto de ley que tienen que ver básicamente con flexibilización al régimen societario y otras modificaciones, digamos, importantes al régimen de sociedades. Para comenzar, diría que pues, este es un proyecto de ley que, como probablemente muchos de ustedes saben, pues se ha venido cocinando por parte de la Superintendencia de Sociedades ya hace mucho tiempo. ¿Sí? Los antecedentes pues, más remotos datan del año 2015, cuando se elaboró una primera propuesta de reforma al régimen societario. Esa se alcanzó, digamos, a presentar al Congreso y finalmente pues no logró superar las primeras etapas del proceso legislativo. Se retiró en su momento y pues lo que tenemos ahora es un nuevo proyecto en el que la superintendencia ha venido trabajando desde el año 2019, que se socializó con diferentes grupos de interés, expertos, academia, los gremios, etcétera, durante el año pasado, y respecto del cual recientemente, digamos, a finales de agosto de este año, la superintendencia pues publicó un primer borrador. ¿Sí? Ese primer borrador pues todavía está sujeto a discusión, todavía no ha sido, digamos, presentado ante el Congreso, por lo tanto, digamos, es un borrador preliminar, pero sí ya pues contiene una serie de elementos que nos parece que son muy interesantes y que ciertamente pues vale la pena, ¿no?, abrir la discusión sobre ellos para efectos tanto de que ustedes estén informados sobre qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las tendencias en esta materia, como para que aquellos de ustedes que tengan interés también en presentar comentarios o observaciones, pues lo puedan hacer y en ese sentido pues pueden contar también con la firma como canal para digamos, discutir esas inquietudes que ustedes puedan tener y eventualmente preparar un documento que se pueda presentar ante la superintendencia, que es digamos, la intención que tenemos frente a esta iniciativa. En el documento que la superintendencia publicó, pues como es típico, tiene dos partes. Una primera parte que es una especie de exposición de motivos del proyecto de ley y una segunda parte que es, pues ya, ¿no?, la parte dispositiva del proyecto de ley como tal, con las diferentes reglas que se proponen introducir al ordenamiento. En la primera parte, respecto a los antecedentes, pues fundamentalmente lo que la superintendencia dice es que para consolidar, digamos, para facilitar el ambiente de inversión en Colombia, considera que es necesario consolidar las diferentes
reformas que se han venido introduciendo al régimen de gobierno corporativo. Señala la superintendencia que en su opinión, yo pienso que en eso pues no se equivocan, Colombia en general tiene un derecho societario que refleja el estado del arte en la materia, pero que claramente como resultado de la experiencia acumulada en la aplicación de esas normas y también a la luz de los compromisos que Colombia ha asumido como miembro de la OCDE, hay aspectos en los cuales ciertamente se puede mejorar y el proyecto de ley se enfoca en eso. ¿Sí? Yo diría que el proyecto de ley tiene como dos grandes implicaciones. ¿Sí? Una primera es llevar al terreno legal o cristalizar en reglas legales desarrollos que se han producido en materia de derecho societario desde el punto de vista jurisprudencial. ¿Sí? Un poco lo que ocurrió a raíz del proyecto de ley del año 2017 es que, dado que pues finalmente ese proyecto de ley no pudo pasar digamos, o no pudo surtir el trámite en el Congreso de la República, pues la superintendencia en su función de juez en materia societaria, que le adscribió el Código General del Proceso del año 2015, pues empezó a través de su jurisprudencia a incorporar o a traer, ¿no?, a nuestro derecho societario como reglas jurisprudenciales una serie de principios o una serie de reglas que reflejan, ¿no?, el estado del arte en materia de derecho societario. ¿Sí? Particularmente en el tema del régimen de responsabilidad de los administradores, lo que tenemos hoy en día es una jurisprudencia que está muy alineada con las tendencias internacionales en la materia y particularmente con los desarrollos que se han dado en esa materia en jurisdicciones anglosajonas. ¿Sí? Probablemente muchos de ustedes saben que en materia societaria eh, hay, en el caso de los Estados Unidos, un principio, ¿no?, según el cual la legislación societaria es de carácter estatal y los estados compiten, ¿no?, por tener regulaciones societarias eficientes y atractivas para los inversionistas, porque allá es posible, digamos, elegir con cierta libertad el domicilio de una sociedad. Y en esa competencia, pues hay un estado que se ha destacado desde hace muchos años, que es el estado de Delaware, que cuenta probablemente con el derecho societario más avanzado en el mundo. ¿Sí? Y la labor que desarrolló la jurisprudencia de la superintendencia, pues es la de, o ha sido la de tratar de traer esos principios que se han desarrollado en esas jurisdicciones, particularmente en el caso de Delaware, y adaptarlos al caso de colombiano e introducirlos, digamos, al derecho colombiano por la vía jurisprudencial. Pero obviamente, pues en la medida, digamos, en que nuestro régimen legal, que está principalmente contenido en la ley 222 de 1995, obedece a una lógica regulatoria diferente, pues lo que tenemos hoy en día en la práctica es una brecha más o menos importante, ¿sí?, entre lo que dice la ley, ¿sí?, una ley del año 95, pensada y concebida a la luz de otro tipo de consideraciones, y lo que dice la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, que está mucho más alineado con prácticas internacionales que se han venido consolidando en los últimos años. Entonces, diría yo que el propósito principal del proyecto de ley, particularmente en materia del régimen de deberes de los administradores, es cerrar esa brecha, no es tomar esos desarrollos jurisprudenciales y convertirlos en principios legales, de tal manera, digamos, que no haya una diferencia que eventualmente pueda suponer algún tipo de problema. ¿Sí? Yo, por ejemplo, creo que si uno lleva un conflicto societario a la sede de la Superintendencia de Sociedades, pues seguramente tendrá o podrá esperar con razonable tranquilidad que ese conflicto se va a resolver a la luz de esos desarrollos jurisprudenciales. Pero no estoy tan seguro, por ejemplo, que si uno lleva un conflicto societario a un juez ordinario, a la jurisdicción ordinaria, ocurra lo mismo, ¿sí? Porque siempre me parece, digamos, que se corre el riesgo de que un juez considere que una cosa es lo que dice la jurisprudencia de la superintendencia, pero otra cosa es lo que dice la ley, y que prefiera, digamos, interpretar la ley a la luz
algún tipo de criterio que no es precisamente, y en muchos sentidos han, eh, digamos, significado un progreso muy importante para el derecho societario en Colombia. Lo cierto es que no son avances que estén totalmente consolidados en la medida en que no están reflejados en normas legales. Ese me parece que es uno de los primeros propósitos importantes de la reforma. El segundo es introducir algunas modificaciones, en algunos casos creo que bienvenidas, en otros casos, como vamos a ver, me parecen criticables o bastante, digamos, discutibles por lo menos, principalmente en lo que podríamos llamar es el eje horizontal del gobierno corporativo. ¿Sí? El gobierno corporativo pues tiene dos ejes, uno es el que yo llamo el eje vertical, que tiene que ver con la relación entre los accionistas, la sociedad y los administradores. ¿Sí? Ese eje pues es el eje que ha tenido mayor desarrollo legislativo en Colombia, es el eje en el cual está concentrada la ley 222 y es el eje respecto del cual ha habido unos avances jurisprudenciales que se pretenden consolidar con este proyecto de ley. Y el otro eje es el eje horizontal, que es el de las relaciones entre los socios de una sociedad y particularmente entre socios mayoritarios y socios minoritarios, eje que en Colombia, desde el punto de vista legal, prácticamente no tiene ningún tipo de desarrollo y en el cual los avances que hemos tenido se han dado principalmente, curiosamente, alrededor de normas procesales que le adjudicaron en el Código General del Proceso a la Superintendencia de Sociedades la posibilidad de resolver conflictos entre accionistas y que han dado a una serie de desarrollos jurisprudenciales que la superintendencia no solamente ahora pretende consolidar, sino incluso ampliar. O sea, ahí sí el proyecto tiene novedades, diría yo, de reglas que hoy en día no están en nuestro sistema societario y que darían lugar, digamos, a toda una nueva serie de instituciones que pretenderían corregir o mejor, proteger o expandir la protección de la que gozan los accionistas minoritarios en nuestro derecho societario. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay unas novedades importantes, como lo vamos a ver más adelante. Entrando en materia, pues fundamentalmente el primer asunto que aborda el proyecto de ley es es el de la propia noción de administradores. ¿Quiénes son administradores? ¿Sí? La norma que tenemos hoy en día en el Código de Comercio de la Ley 222, pues fundamentalmente dice, tiene una lista de quiénes son administradores y dice que son administradores el representante legal, los miembros de la junta directiva, el liquidador, los factores, etcétera. Pero desde ya hace mucho tiempo, pues se ha advertido que esa lista no es exhaustiva y que por lo tanto otras personas que no están allí incluidas podrían ocupar el rol de administrador. ¿Quiénes son esas otras personas? ¿Sí? Esa pregunta es la que trata de responder el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace es ampliar el número de personas que pueden ser consideradas como administradores y establecer unos criterios que son más cualitativos. ¿Sí? En vez del enfoque de lista que hoy en día tiene la ley, lo que se hace es establecer una serie de criterios cualitativos que permiten determinar eventualmente quién puede ocupar ese rol. Entonces, la norma que se está proponiendo lo que dice es que son administradores, obviamente las personas que ejerzan las funciones de representante legal, quienes ocupen posiciones en la alta gerencia. Dice que cualquier otro empleado o funcionario de una sociedad que esté en el segundo nivel, ¿sí? O sea, inmediatamente por debajo del gerente en términos jerárquicos, se considera también un administrador, ¿sí? Lo que llamaríamos nosotros en las empresas los vicepresidentes o los subgerentes o los directores de departamento, dependiendo de la nomenclatura de cada empresa, esas personas ya quedarían claramente involucradas como administradores, aun cuando no tengan funciones de representación legal, ¿sí? Ese es un punto importante. También se considera que son administradores los miembros de los comités que se conformen dentro de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ocurre en algunos casos que se conforman comités
de juntas directivas en los cuales tienen participación miembros externos, personas que no son miembros de la junta, pero que sí hacen parte de un comité de junta. Esa práctica pues no es muy generalizada, pero sí, en mi caso, la he visto particularmente en algunos emisores de valores. Este proyecto de ley estaría aclarando que esas personas, a pesar de no ser formalmente miembros de juntas directivas, por el hecho de pertenecer a un comité de junta, se considerarán como administradores. Y así también ocurrirá respecto a cualquier otro comité interno que se conforme. Por ejemplo, muchas empresas tienen comités ejecutivos, ¿no? Conformados por miembros de la alta gerencia, y esos comités, en la medida en que cumplan funciones de mando o que tengan poder de decisión dentro de la empresa, se considerarán sus miembros como administradores. También otra novedad que trae el proyecto es la de ampliar a todas las sociedades el concepto de administrador en la sombra o administrador de facto, que la ley 1258, que es la ley que creó la SAS, introdujo respecto a ese tipo societario. ¿Sí? Básicamente, lo que dice esa norma es que cualquier persona, incluso alguien que no tenga una, digamos, una conexión formal con la sociedad, que no sea ni, puede ser alguien que no sea ni representante legal, ni miembro de junta directiva, ni siquiera empleado, ¿sí? Pero que de facto cumpla funciones administrativas, es decir, que de facto tenga control sobre los bienes de la sociedad, es considerado un administrador, por lo menos respecto de las decisiones que toma. ¿Sí? Ese, pues, evidentemente también es un elemento bien importante, porque pues, ocurre con mucha frecuencia que existen, por llamarlos de esa manera, poderes en la sombra o personas, digamos, que de facto retienen el control de una compañía, a pesar de que otros aparezcan como administradores, y esas personas, bajo esta norma, estarían sujetas a ese, digamos, a los deberes propios de los administradores. Dice la norma que se está proponiendo que tienen el rol de administradores cualquier persona que ejerza funciones de gestión, administración o dirección de los asuntos societarios. ¿Sí? Ahí me parece, digamos, que hay una imprecisión que puede llegar a ser compleja, y es el de considerar como administrador a quien ejerza la dirección de asuntos societarios. Sí se entiende que los temas de dirección son, como tradicionalmente se ha entendido en Colombia, son temas que competen a la asamblea de accionistas o al rol que cumplen los accionistas de la compañía. ¿Sí? Esa me parece, digamos, que es una norma que crea el riesgo de que un accionista controlante, por ejemplo, que ejerza control de manera minuciosa sobre los asuntos de la compañía, pueda llegar a ser considerado como un administrador en la sombra o como un administrador de facto de la compañía. ¿Sí? Ahí claramente pues existe una, digamos, una imprecisión importante y existirá un riesgo sustancial para los accionistas controlantes, porque pues hasta hoy ha sido muy clara cuál es la responsabilidad que un accionista controlante puede llegar a tener frente a los asuntos de una compañía, particularmente en el marco de los procesos de insolvencia, como lo vamos a ver más adelante, pero no se ha entendido nunca que un accionista controlante, por el hecho de ejercer de manera activa el control, pueda llegar a ser considerado un administrador. ¿Sí? Lo cual evidentemente generaría a cargo de ese accionista controlante una serie de responsabilidades que van mucho más allá de lo que hoy en día típicamente se entiende que es la responsabilidad de un accionista. Pues ese es un tema en el cual claramente me parece que habrá que hacer un comentario al proyecto de ley, porque debería ser ¿no? Muy claro que son administradores quienes ejercen funciones de administración, independientemente de que estén o no formalmente vinculados con la compañía. Hasta ahí está bien, pero esa noción no se debería extender a quienes ejercen funciones de dirección sobre la compañía, por lo menos sí respecto de ese término dirección. Acogemos el entendimiento tradicional de que se refiere a las facultades que ejerce la asamblea de accionistas o que en general ejercen los accionistas de la compañía. ¿Sí? Otro punto que se viene a, digamos, a consolidar en el proyecto de ley, pero que había sido, creo yo, pacífico en la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, es el entendimiento de que los miembros suplentes o los, digamos, los administradores suplentes
¿sí? Los representantes legales suplentes y los miembros suplentes de las juntas directivas únicamente se consideran administradores y únicamente incurren en los deberes y eventualmente en las responsabilidades que la ley impone a los administradores cuando actúan, ¿sí? En reemplazo de los principales. Esa es una, digamos, posición que la superintendencia ha mantenido hace mucho tiempo y que me parece a mí, pues, que puede ser criticable en algunos aspectos, pero que se está consolidando o se estaría consolidando en este proyecto de ley. Eso en relación con el concepto de administradores, en el cual creo que no hay muchas novedades. Lo que se está haciendo es consolidar lo que ya se había dicho tanto desde el punto de vista doctrinal como jurisprudencial por la superintendencia, y en el que pues mi observación principal es que esa noción pueda ser ampliada de una manera tan extensa que finalmente se cree el riesgo de que de control puedan llegar a ser considerados como administradores, lo cual evidentemente desvertebraría pues todo el sistema de responsabilidad que está previsto para los accionistas de control. Eh, Ahí hay como una especie de línea gris que no está muy clara, ¿no? Acerca de en qué momento el ejercicio del control puede llegar a ser tan minucioso que deje de, que pase de la frontera, ¿no? Y deje de ser control y pase a convertir a un accionista controlante, ¿no? O a una matriz de un grupo empresarial en un verdadero administrador de las sociedades subordinadas. Ese es el tema que me parece, digamos, que puede llegar a generar algún tipo de controversia, por lo menos con base en el lenguaje que hoy en día se está considerando dentro del proyecto de ley. Los invito a que hagan preguntas a través de la función de preguntas y respuestas o de chat de la aplicación para que pues, podamos ir revisando las inquietudes que ustedes tengan a lo largo del desarrollo de la exposición. Me preguntan que cuál es la crítica sobre la posición de responsabilidades de las posiciones suplentes. Que yo creo, esa es una pregunta que nos están haciendo a través del chat, que hay cierto tipo de deberes que no dependen de que yo esté actuando o no en reemplazo del principal. Por ejemplo, el deber de confidencialidad. ¿Sí? El deber de confidencialidad que tienen los administradores, creo yo que es un deber que no depende de si yo actúo o no en reemplazo del principal, sino que por el solo hecho de ser administrador, estoy obligado a eso. O sea, si yo como miembro suplente, independientemente de que esté actuando o no como principal, recibo información, lo cual debería hacer, o sea, porque no es que, o sea, no tendría sentido que los suplentes únicamente se enteren de los temas de la junta directiva cuando vayan a la junta, sino que un buen gobierno demanda que yo tenga enterados a todos, tanto principales como suplentes, de tal manera que los suplentes en el momento de tener que entrar a actuar como principales, efectivamente estén enterados de los asuntos de la sociedad, pues evidentemente ese deber de confidencialidad que yo tengo respecto a la información que recibo en mi calidad de suplente, pues debería ser no aplicable independientemente de que yo esté actuando o no en reemplazo de un principal. ¿Sí? Otro ejemplo que me parece aún más relevante, los deberes de no competencia. ¿Sí? El deber que tengo yo como administrador de no competir con la sociedad, pues me parece a mí que es un deber que los suplentes tienen independientemente de que actúen o no en reemplazo de los principales. No se concebiría que un miembro suplente de junta directiva pudiera tener un negocio que compita con la sociedad únicamente por el hecho de que no está actuando como principal. Entonces yo creo que esa, digamos, posición de la superintendencia es una generalización, ¿sí? Y que realmente para saber qué deberes incumben a los principales y qué deberes incumben a los suplentes, toca ir caso por caso, ¿no? Viendo cuál es el alcance del deber y cuál es el propósito del deber y cuál es la posición del principal y del suplente frente a ese deber. Entonces, esa digamos, es como mi observación en ese sentido. En el caso, creería yo que la reforma más importante, sin duda alguna, es la que tiene que ver con introducir en la legislación colombiana la llamada regla de decisión de negocios, ¿sí? Tal como ha sido desarrollada principalmente por la jurisprudencia de las Cortes de Delaware, particularmente por la llamada Corte de la Cancillería. Allá se le denomina la Business Judgment Rule, la regla de decisión de negocios, y aquí, pues en esta adaptación de esa regla a la legislación colombiana, la superintendencia lo ha llamado el criterio de deferencia
perdón, el principio de diferencia al criterio empresarial. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Fundamentalmente, esta es una norma, ¿sí?, que en Colombia se ha introducido jurisprudencialmente y que fundamentalmente lo que dice o lo que busca es que los administradores no sean responsables por los riesgos derivados de sus decisiones de negocios. ¿Sí? Es decir, en toda sociedad tenemos fundamentalmente dos riesgos. Los riesgos que son propios del negocio de la sociedad, riesgos que son inherentes a la existencia de una sociedad. O sea, si uno va y repasa, ¿no?, en cualquier libro de derecho a las sociedades, cuáles son los elementos esenciales de un contrato de sociedad, va a encontrar siempre que un elemento esencial es la expectativa de pérdida o ganancia. O sea, un socio en una sociedad nunca tiene asegurado que haya siempre ganancia, ¿no?, o que siempre vaya a recibir algún tipo de rendimiento, sino que por el contrario, el contrato de sociedad es esencialmente aleatorio, es decir, que siempre tengo yo como socio la posibilidad de ganar o perder, y ese riesgo es un riesgo que es de los socios, que es de los accionistas, ¿sí? Es un riesgo que no puede ser desplazado a los administradores, si no tendría sentido decir que cuando la sociedad gana, entonces esos beneficios son de los accionistas y que en cambio cuando la sociedad pierde, las pérdidas pues son de los administradores. Esa es básicamente la finalidad de esa regla. Es la de alguna manera, crear para los administradores un espacio relativamente seguro, ¿no?, dentro del cual ellos puedan asumir riesgos empresariales con perfecta conciencia de que esos riesgos claramente se pueden concretar en pérdidas sin estar expuestos a responsabilidad por esas pérdidas y quedando claro que esas pérdidas pues, le pertenecen a los accionistas. ¿Sí? El otro riesgo, que no es el riesgo de negocio, sino el riesgo de administración, ya no tiene que ver con los riesgos empresariales, sino tiene que ver con la forma en la que se toman las decisiones. ¿Sí? Ese riesgo sí es un riesgo de los administradores. O sea, la labor de los administradores no es garantizar, desde el punto de vista legal, ojo, no es garantizar buenos resultados comerciales o garantizar utilidades o rentabilidad, ¿sí?, sino seguir un proceso de decisión que sea lo suficientemente razonable como para que se considere que la asunción de esos riesgos, que siempre podrán reflejarse en una pérdida o una ganancia, pues sea una asunción calculada, sea una asunción informada, sea una asunción respecto de la cual pues exista un proceso de decisión que luzca por lo menos razonable. ¿Sí? Entonces, esa, digamos, es la función de este principio. ¿Qué ocurre en Colombia? Pues en Colombia ocurre que hoy en día la ley 222 lo que dice es que los administradores responden, o más bien, que los administradores se tienen que comportar como un buen hombre de negocios, siempre. ¿Sí? Y que su parámetro comparativo es ese, o sea, que cuando yo como juez voy a examinar si un administrador es responsable o no por una determinada decisión, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿habría hecho esto un buen hombre de negocios? ¿Esta sería una decisión esperable de un buen hombre de negocios? ¿Sí? Y ese paradigma del buen hombre de negocios se introdujo en Colombia en el año 95 en contraposición al parámetro clásico que usaba el Código Civil para determinar si había responsabilidad o no por parte de un deudor, que era el parámetro del buen padre de familia. ¿Sí? Claramente, cuando se abandonó el parámetro del buen padre de familia para introducir el parámetro del buen hombre de negocios, pues seguramente la intención en ese momento era la de hacer más estricto el régimen de responsabilidad de los administradores, ¿sí? Porque un buen hombre de negocios se entiende que es un profesional, experto, alguien, digamos, que desarrolla la administración de negocios de manera, ¿no? Sí, profesional, es un parámetro de responsabilidad profesional, de tal manera que seguramente hay decisiones que podrían ser razonables para un buen padre de familia, una persona, digamos, común, y que no serían esperables de un buen hombre de negocios. ¿Sí? Y en alguna decisión de la Corte Suprema de Justicia, efectivamente la Corte Suprema de Justicia entendió que el parámetro del buen hombre de negocios era un parámetro particularmente estricto. Entonces, fíjense ustedes que ahí lo que ocurrió es que la legislación, o por lo menos la ley 222, fue en contravía
¿no? Con esta tendencia internacional que se consolidó alrededor de la regla de la decisión de negocios, que lo que buscaba era hacer incluso el régimen de responsabilidad de los administradores menos estricto que el propio, digamos, de un deudor bajo cualquier contrato, ¿no? De derecho común, ¿sí? Entonces, esa interpretación aislada de de la Corte Suprema, cuando dijo que el régimen de responsabilidad de los administradores era incluso más estricto, pues generó obviamente mucha preocupación, porque iba completamente en contravía de lo que ocurre en otras jurisdicciones, y la reacción que hubo a eso, pues fue la posición que sentó la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades de manera muy temprana, o sea, tan pronto la superintendencia adquirió facultades jurisdiccionales en materia societaria, empezó a producir una serie de sentencias en las cuales sostuvo que en Colombia tenía lugar la aplicación de la regla de la decisión de negocios y que no se iba a imponer responsabilidad a los administradores por simplemente haber, por ejemplo, adoptado una política comercial que al final del día no resultó exitosa, ¿sí? Pero claro, evidentemente, como les decía, ahí hay un gap, una brecha entre lo que dice la ley y la forma en que la superintendencia la está aplicando, que genera una serie de riesgos, ¿sí? Porque pues la jurisprudencia finalmente, a pesar de ser fuente del derecho, pues no tiene la misma jerarquía de la ley y siempre podría uno encontrarse algún juez que estuviera dispuesto a rechazar la jurisprudencia de la superintendencia y a acoger una interpretación más estricta de la ley 222. Y esa es la razón, a mi juicio, por la cual la superintendencia está proponiendo hoy en día que se introduzca expresamente la regla de la decisión de negocios. ¿Cómo se está planteando esta regla de decisión de negocios o deferencia al criterio empresarial en el proyecto de ley? Básicamente, lo que está diciendo el proyecto de ley son dos cosas. La primera es, en materia de responsabilidad de los administradores, tenemos un régimen de responsabilidad autónomo que es completamente distinto del régimen de responsabilidad contractual que está previsto en el Código Civil. De manera que esos principios del Código Civil, según los cuales la culpa del deudor se tiene que apreciar como culpa levísima, leve o grave, dependiendo del beneficio que el deudor reporte del respectivo contrato, son principios que no van a ser aplicables en materia societaria. ¿Sí? Vamos a tener un régimen de responsabilidad autónomo que, en cuanto a la apreciación de la culpa como elemento de la responsabilidad, va a ser más próximo a la responsabilidad extracontractual que a la responsabilidad contractual, ¿sí? Ese es un primer elemento que me parece destacable. Lo segundo es que la formulación de la regla de la decisión de negocios, pues como está contenida en el proyecto de ley, es muy parecida a lo que uno encontraría en otras jurisdicciones. Básicamente lo que se dice es que se presume que las decisiones de negocios son tomadas de buena fe, ¿sí? Y que por ende los administradores no van a ser responsables por los efectos adversos de sus decisiones de negocios, salvo que haya mala fe, claramente, ¿sí? Si es una conducta, digamos, intencionalmente dañina o intencionalmente dolosa por parte de los administradores, pues ahí estaremos en un terreno que no es el propio de la decisión de negocios, salvo que haya extralimitación de funciones. ¿Sí? Cuando hay extralimitación de funciones, pues realmente lo que ocurre es que, de acuerdo con la llamada doctrina ultra vires, los administradores asumen responsabilidad personal frente a los terceros que hayan interactuado con ellos, ¿no? Confiando en que sí tenían facultad para hacer algo cuando realmente no la tenían. Cuando haya violación de la ley o de los estatutos, esto ya estaba en la ley, o cuando la decisión se haya tomado en perjuicio de la sociedad o haya estado mal informada, ¿sí? Ese es un elemento que introduce el proyecto de ley, ya en los comentarios, digamos, puntuales que yo tengo frente a la norma, que no, digamos, que no está completamente alineado con las prácticas internacionales, ¿sí? ¿Qué hay de destacar en esta propuesta de reforma? Pues primero que desaparece la referencia al buen hombre de negocios. Esa, digamos, claramente queda eliminada y yo creo que es una buena iniciativa en el sentido de que, como les decía, esa referencia daba pie para pensar que el régimen de responsabilidad de los administradores era más estricto cuando realmente la intención es que por lo menos en materia de deber de cuidado
y frente a las decisiones de negocios sea menos estricto, de tal manera que no se convierta en un factor disuasor, ¿sí? O que impida a los administradores asumir riesgos. ¿Sí? Ese es un punto que es absolutamente fundamental. ¿Sí? No tener un régimen de responsabilidad que sea tan estricto que termine disuadiendo a los administradores de asumir riesgos de negocios, cuando la función social de las empresas es asumir riesgos de negocios y generar valor alrededor de la asunción de riesgos. Entonces, me parece que ese es un elemento importante, una base importante. Pero por otro lado, tal como está formulada la regla, lo que dice es que los administradores no son responsables siempre y cuando las decisiones de negocios sean razonables, que eso está bien, claramente, a la luz de la información que tenían o que han debido tener, o que le sirvieron de fundamento o que le ha debido servir de fundamento. ¿Sí? Esa parte hipotética, no la información que tenía, sino que ha debido tener, me parece que introduce un elemento que es extraño a la regla de decisión de negocios, por lo menos en su concepción original, porque sí introduce un elemento hipotético. ¿Sí? O sea, una de las características propias de la regla de la decisión de negocios es que el análisis yo lo hago en concreto. ¿Sí? Es un análisis de culpa en concreto, porque las decisiones de negocios se toman en contextos muy distintos. ¿Sí? Así como hay decisiones de negocios en las que yo tengo tiempo para madurar una decisión durante meses, y obviamente en ese caso, pues habrá que esperar que esa sea una decisión que tenga unos elementos de información y de inputs de asesores, etcétera, muy importantes. Hay otras decisiones de negocios que se tienen que tomar en minutos, ¿sí? Yo siempre pongo, digamos, cuando doy este tipo de charlas, el ejemplo de lo que ocurrió con la quiebra de los bancos de inversión en Estados Unidos, ¿sí? Con la quiebra de Lehman Brothers y de Bear Stearns, etcétera, cuando la Reserva Federal le exigió prácticamente a otros bancos que los compraran a fin de conjurar una crisis que, digamos, se avisoraba con unas dimensiones absolutamente globales. Y entonces JP Morgan y Bank of America tuvieron que entrar a comprar esas compañías y a tomar la decisión de comprar esas compañías de un día para otro. Imagínense ustedes tener que tomar la decisión de comprar, ¿no?, un banco de inversión, una compañía de ese tamaño en menos de 24 horas. ¿Sí? Pues claramente esa es una decisión que se toma digamos, en un contexto en el cual la información es muy limitada. ¿Sí? Y qué información estuvo o no disponible es algo que hay que apreciar en el contexto en que se tuvo que tomar esa decisión. ¿Sí? Ese es un caso extremo, pero es un caso real, y es un caso que además efectivamente dio origen a una serie de litigios por parte de accionistas minoritarios de esos bancos que dijeron que esas decisiones se habían tomado en contra del interés de esas empresas porque pues eran compañías que estaban llenas de contingencias. Si uno a eso le introduce no el elemento de, oiga, miremos qué tan razonable es la decisión a la luz de la información que había efectivamente, sino le introducen el elemento hipotético de, no, examinemos qué tan razonable es la información a la luz de la decisión, perdón, a la luz de la información que he debido tener, pues claramente el análisis puede ser muy distinto. ¿Sí? Porque yo lo que podría decir es que esa decisión, por ejemplo, que tomaron esas compañías de tomar esos bancos, de comprar esos bancos, era razonable a la luz de la información, de la poquísima información que tuvieron en el momento de tomar la decisión, pero que no era razonable a la luz de la información que han debido tener, ¿no? Si hubieran tenido, digamos, un espacio más amplio o si se hubieran tomado un espacio más amplio para, digamos, para adoptarla. Entonces creo que ahí hay un elemento hipotético que puede introducir lo que precisamente se quiere evitar con la regla de la decisión de negocios, y es que los jueces actúen como profetas del pasado, ¿no? Que los jueces suplanten a los empresarios y se pongan, digamos, en sus zapatos y empiecen ellos a considerar si ellos habrían tomado o no esa decisión de haber estado digamos, en el lugar de los administradores. Esa claramente es una técnica pues, que no es coherente con la regla de la decisión de negocios, porque una vez que se ha concretado un riesgo, una vez digamos que un riesgo empresarial ha resultado mal o ha generado una pérdida para una compañía, seguramente es muy fácil saber
qué era lo que había que hacer para no incurrir en ese riesgo. O sea, actuar como profeta del pasado, pues es una cosa muy sencilla. Y cuando yo le introduzco ese elemento hipotético, pues yo siempre puedo decir, ah, no, es que si usted hubiera tenido en cuenta tal información que estaba disponible, pero que usted no tuvo en cuenta, pues entonces la decisión habría sido distinta. Ese es el tema que me parece que no responde la formulación del proyecto de ley a las características propias de la regla tal como ha sido concebida. Bien, otra, digamos, omisión que me parece relevante es que si bien se señala que la regla de la decisión de negocios no tiene aplicación cuando hay incumplimiento de la ley, ¿sí? O cuando hay incumplimiento de los estatutos, no se incluyó, como en mi opinión se ha debido incluir, el incumplimiento de otro tipo de reglas, ¿sí? Porque en general, lo que yo creo es que cuando existe una regla, es decir, cuando existe un mandato que le impone a un administrador una conducta específica, independientemente del origen de ese mandato, o sea, ese mandato puede venir de la ley o puede venir de los estatutos, pero también puede venir de un contrato, por ejemplo, con una contraparte, o de un contrato entre el administrador y la sociedad, ¿sí? O puede provenir de una regla interna, ¿sí? Por ejemplo, las compañías tienen una serie de procedimientos internos acerca de cómo se tienen que tomar ciertas decisiones, que tiene que agotarse una serie de comités internos, etcétera, antes de poder, por ejemplo, emprender una inversión. Todos esos reglamentos internos deberían quedar sujetos a esta misma disposición, de acuerdo con la cual, si yo lo que hago es saltarme una regla, pues ahí no hay una decisión de negocios. ¿Sí? No, nunca es una decisión de negocios saltarse un comité interno, nunca es una decisión de negocios incumplir, digamos, un contrato, o incumplir la ley o incumplir los estatutos. Yo pensaría, y en eso, pues en algún caso que llevamos en la firma, en el cual por solicitud de un cliente demandamos a un antiguo representante legal por haber celebrado unos contratos sin haber agotado los procedimientos internos que establecía, digamos, la casa matriz de nuestro cliente para tomar ese tipo de decisiones. En ese caso, la superintendencia reconoció que efectivamente había responsabilidad del administrador, y yo creo que ese precedente pues debería quedar reflejado en el sentido de que independientemente de cuál sea el origen de la regla, si yo de antemano tengo una instrucción específica acerca de cómo debo hacer algo y no lo hago de esa manera, pues evidentemente en ese caso debería haber responsabilidad. ¿Sí? Nunca es una decisión de negocios, nunca puedo yo justificar como asunción de un riesgo empresarial el saltarme, ¿no? Alguna regla, alguna instrucción, algún procedimiento que está definido de antemano y al cual yo, pues evidentemente estoy obligado a, digamos, a cumplir. Y por último, yo pienso que si bien el tema de graduación de las culpas, pues no se mantiene en esta materia, de alguna manera el concepto de culpa grave, por lo menos sí sigue siendo relevante, porque pues lo que es universalmente aceptado es que la regla de la decisión de negocios, si bien en principio implica que los administradores no responden por los riesgos derivados de sus decisiones de negocios, tiene unos límites y uno de los límites pues, más importantes es ese, o sea, que tampoco puede ser una decisión manifiestamente absurda o manifiestamente no perjudicial para la sociedad. ¿Sí? Y ese es el concepto de culpa grave. O sea, lo podemos formular y de hecho el proyecto de ley se refiere a la mala fe o a las decisiones irrazonables, etcétera, pero pues al final es un concepto que en mi opinión es muy similar al concepto de culpa grave, de manera que ese concepto seguirá siendo importante porque claramente la protección que la ley le da a la discrecionalidad de los administradores, pues no se puede extender a decisiones que sean manifiestamente absurdas, irrazonables o contrarias a los intereses de la sociedad. ¿Sí? Como siempre, pues cualquier tipo de protección legal tiene límites y en este caso, pues ese es un límite que me parece a mí que es bastante obvio. No sé si sobre este punto, que en mi opinión obviamente es el punto más importante de la reforma, existe del lado de ustedes alguna pregunta. Voy a interrumpir un momento para que ustedes lo señalen. Bueno, muy bien. Entonces, eso en relación con el deber de cuidado y particularmente con la introducción de la regla de la decisión de negocios. Yo pienso que, para resumir o para concluir, esta sí es seguramente la contribución más importante del proyecto de ley.
con todo y que hay algunas críticas, digamos, a la forma en la que se está formulando el principio, creo que sí es muy importante que se haga esta reforma legislativa, porque, insisto, en mi opinión, hoy en día, como está planteado el artículo 23 de la ley 222, sí existe el riesgo, claramente, de que a pesar de que la jurisprudencia de la superintendencia ha introducido la regla en el derecho colombiano, sí existe el riesgo, insisto, de que algún juez no la aplique, porque claramente pues la redacción de ese artículo 23 no es coherente con la regla de la decisión de negocios. ¿Sí? Digamos, es una norma que obedece un planteamiento muy distinto. El otro tema en el cual existen avances importantes en el proyecto de ley es el que tiene que ver con el régimen de conflictos de interés. Ese ha sido un tema en el que aquellos de ustedes que le hayan hecho seguimiento a estos asuntos, pues sabrán que también ha habido una serie de desarrollos muy importantes, principalmente en la jurisprudencia de la propia Superintendencia de Sociedades. ¿Sí? Lo primero, que me parece que es una contribución también muy importante, es que hoy en día tenemos una gran dificultad en relación con las discusiones sobre conflicto de interés, porque la ley colombiana no tiene un concepto de conflicto de interés, no hay una noción legal de conflicto de interés. Entonces queda uno siempre, digamos, como en manos de lo que el juez interprete qué es un conflicto de interés, cuándo hay un conflicto de interés y cuándo no lo hay. No es un tema que sea totalmente prístino o claro en Colombia, precisamente porque no hay una definición legal. Entonces, una primera contribución del proyecto es incluir una definición legal de conflicto de interés, en la cual básicamente lo que dice el proyecto es que habrá conflicto de interés siempre y cuando, respecto a una determinada operación o decisión, un administrador tenga un interés económico, comercial, estratégico respecto de una determinada operación, de tal manera que se pueda comprometer su criterio o su independencia para la toma de decisiones en el mejor interés de la sociedad o sus subordinadas. Entonces, esa es una primera, digamos, aproximación. A mí me parece que esta noción de conflicto de interés en términos generales responde a, digamos, a la que se venía elaborado en la jurisprudencia, y a la que en general uno puede encontrar en cualquier otra jurisdicción. Creo sí que hay unos elementos que son discutibles, ¿sí? Por ejemplo, hasta ahora, y este es algo que me parece bien importante, hasta ahora se había entendido que para que hubiera conflicto de interés era indispensable que ese interés fuera de carácter económico, ¿sí? No hay conflicto de interés en otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos en los cuales se nos pregunta si una persona que representa un gremio, ¿sí? que es un líder gremial y está en una junta directiva, tiene conflicto de interés respecto de los contratos que la entidad a cuya junta pertenece celebre con personas que están en ese mismo gremio, ¿sí? En el gremio del cual eres un directivo. En nuestra opinión, en esos casos, pues no hay conflicto de interés porque esa persona, por más que sea un líder gremial, él personalmente no tiene un interés económico en esas decisiones. Si él no se ve beneficiado, ni él ni ninguna persona relacionada con él se ve beneficiado de manera negativa o positiva por este tipo de operación, ¿sí? Desde el punto de vista económico. Ya cuando uno, digamos, como lo hace el proyecto de ley, dice que el interés no solamente es de carácter económico, sino que puede ser comercial o estratégico, pues no queda muy claro qué es eso, o sea, qué tipos de intereses comerciales o estratégicos que no sean de índole económica pueden dar lugar a un conflicto de interés, ¿sí? Me parece, digamos, que ahí se está haciendo una ampliación de ese concepto que, en mi opinión, no es muy clara, ¿sí? Yo creo que el conflicto de interés, por su propia naturaleza, tiene que ver con intereses de índole económica. ¿Sí? Lo importante es que yo me pueda a veces ver beneficiado por la decisión, o perjudicado por la decisión, y que eso ponga en juego mi imparcialidad frente a la decisión. ¿Sí? Extender esa noción a otro tipo de intereses que no sean comerciales me parece que genera una zona gris que va a ser bien difícil de manejar, porque ya, ¿no? Hasta qué punto yo puedo tener un interés estratégico en algo que no me beneficia directamente, pero que sí beneficia, digamos, a personas, por ejemplo, en el caso que yo pongo, a las cuales yo represento, pues eso me parece que introduce un grado de incertidumbre muy alto y tiende a desdibujar, de hecho, la propia noción de conflicto de interés.
Otra, digamos, avance que se había cristalizado en la jurisprudencia y que hecho de menos en el proyecto de ley es que se había dicho que ese interés económico tiene que ser sustancial. O sea, había un criterio de materialidad, no era cualquier interés, ¿sí? Porque evidentemente yo puedo tener intereses en algunas decisiones, pero que sean tan, digamos, poco relevantes que realmente no puedan terminar comprometiendo mi imparcialidad, ¿sí? Ese elemento no quedó reflejado, no se dice que tenga que ser un interés sustancial, sino que aparentemente puede ser cualquier interés. Entonces, pareciera, digamos, que hay una intención, por lo menos en lo que se puede advertir de la redacción de la norma, en ampliar la noción de conflicto de interés a situaciones en las cuales están en juego intereses que no son de naturaleza económica o incluso intereses que no son completamente relevantes o que no son materiales, como se diría, digamos, en el lenguaje legal ordinario. También me parece interesante el hecho de que se haya contemplado expresamente que los intereses que los administradores pueden tener en consideración son los de las sociedades subordinadas. ¿Sí? Este es un elemento nuevo que tiene que ver con la arquitectura de gobierno corporativo de los grupos empresariales. ¿Sí? Ese es un tema que en Colombia no está muy desarrollado, en el que en el proyecto de ley encontramos algunas pequeñas puntadas, pero donde yo pienso que realmente sí existe una oportunidad de tener un régimen mucho más completo, porque lo cierto es que uno sí ve en la práctica, y a nosotros pues nos ha ocurrido con mucha frecuencia, que hay dudas, particularmente para los miembros de juntas directivas de sociedades que pertenecen a grupos empresariales, que son sociedades subordinadas, de hasta qué punto pueden tomar decisiones siguiendo instrucciones que les da la matriz sin comprometer su responsabilidad. ¿Sí? O sea, cómo compatibilizar ese rol de ser miembro de junta directiva de un grupo empresarial cuando la ley me dice, por una parte, que mi principal función es defender, ¿no? O propugnar por los intereses de la sociedad, pero por otro lado, tengo un accionista controlante que también de conformidad con la propia ley puede impartir instrucciones, orientaciones, ¿sí? Acerca de cómo tengo que desarrollar mi labor, ¿sí? Cómo compatibilizar esos dos elementos es algo que realmente no está totalmente articulado en la ley colombiana. Curiosamente, esta norma lo que dice, o como está formulada, es que los miembros o los administradores y los miembros de juntas directivas de sociedades matrices, de sociedades controlantes, pueden tener en cuenta los intereses de sus subordinadas en las decisiones que toman. ¿Sí? Pero no dice lo contrario, ¿sí? Porque fíjense que se refiere únicamente a las subordinadas. Cuando realmente la situación contraria es la más frecuente. La situación contraria es la situación en la cual los miembros de junta directiva de una sociedad subordinada dentro de un grupo empresarial tienen que tener en cuenta intereses o instrucciones de la matriz en las decisiones que toman respecto a la subordinada. ¿Sí? Entonces creo que ahí realmente ese es un tema, pues primero que merecería un desarrollo un poco más importante que el que estamos viendo acá, pero que en segundo lugar lo que veo es que quedó como a mitad de camino porque está teniéndose o se está regulando solamente una de las situaciones posibles, ¿sí? Que le da de la matriz respecto a las subordinadas y no la otra, que a mi juicio es incluso más relevante en la práctica, que es la de los posibles deberes, ¿sí? Que pueda tener un administrador de una subordinada respecto de la matriz. Voy a parar aquí un momento porque hay una pregunta. Me pregunta María Camila, ¿cómo se declararían esos conflictos que resultan grises o que no son tan evidenciables y que entonces con esta aplicación deberían ser declarados? Esa es una muy buena pregunta y yo pienso que ahí pues el mejor consejo es considerar que existe conflicto de interés, aún en los casos en los cuales el conflicto de interés sea dudoso. ¿Sí? Consejo que es totalmente aplicable a las reglas actuales, ¿sí? Porque en las reglas actuales, en la medida en que no hay una definición legal, en la medida en que determinar qué es conflicto de interés realmente depende de lo que un juez interprete que es conflicto de interés en cada caso, pues ya hoy existe esta zona gris. ¿Sí? Lo que ocurre, digamos, es que esta norma, de alguna manera, al adoptar una definición de conflicto de interés positiva y al introducir estos elementos, digamos, expansores, pues hace que esa zona gris probablemente sea incluso más amplia que la que hoy en día. Pero ya esa situación existe y creo que de alguna manera es una situación irreductible, o sea, por más
que tengamos una definición muy precisa de conflicto de interés, siempre van a existir situaciones en las cuales uno no tenga claro si existe o no existe. Eso creo que es casi que parte de la, digamos, de la dificultad inherente a este tipo de situaciones o este tipo de asuntos, y por eso mi sugerencia es, en caso de duda, considerar que hay conflicto de interés, ¿sí? Y en eso, pues los administradores deberían obrar con la máxima prudencia, porque obviamente obrar en conflicto de interés sin haber satisfecho todo el procedimiento que la ley establece para el efecto, sí genera un riesgo muy importante de responsabilidad para los administradores, ¿sí? Entre otras cosas, porque como ya lo vimos, uno de los casos en los cuales expresamente no se aplica la regla de la decisión de negocios es cuando hay conflicto de interés, ¿sí? Entonces la protección que me da esa regla se pierde en estas situaciones. Y por eso pues habría que obrar con la mayor prudencia, en mi opinión, frente a ese tipo de situaciones para evitar esos riesgos. Bien, en relación con, con otro elemento muy importante de la noción de conflicto de interés, que es la de parte relacionada o parte vinculada, ¿sí? Porque básicamente existe conflicto de interés cuando yo como administrador o una parte relacionada conmigo tiene un interés respecto de la decisión. El concepto de parte relacionada se vuelve importantísimo porque entonces definir quiénes son partes relacionadas de un administrador se vuelve un elemento fundamental para determinar cuándo existe conflicto de interés, ¿sí? Ese también es un elemento digamos, que introduce la norma, señalando específicamente una lista de personas que son partes relacionadas, ¿sí? Los cónyuges, los parientes, dice que hasta el cuarto grado de consanguinidad, los socios de negocios, las sociedades que sean controladas por el administrador, los fideicomisos en los que el administrador participe, etcétera, ¿sí? Ahí me parece también que ha habido que ese es un avance importante, porque nuevamente esa indeterminación acerca de quién es parte relacionada, ¿sí? Deja en manos de un juez definir quién es y quién no lo es. Y ya hemos visto, por ejemplo, decisiones de la superintendencia en las que ha dicho que un tío, ¿sí? Para poner un caso, digamos, que se presentó, podía o no ser parte relacionada dependiendo del grado de cercanía, ¿no? De ese tío con los administradores. Era un caso en el cual un par de hermanos eran administradores de una sociedad, esta sociedad hizo un negocio con el tío de ellos y unos accionistas minoritarios demandaron ese negocio alegando que no había sido autorizado por la Asamblea de Accionistas. Y en ese caso la superintendencia se detiene en toda una serie de consideraciones acerca de si ese tío es o no parte relacionada. Eso nuevamente a mi juicio es muy indeseable, porque no hay una claridad ¿no? meridiana acerca de quiénes son partes relacionadas. Esta norma de alguna manera contribuiría a resolver ese vacío. Si bien también tiene algunos aspectos criticables, porque, por ejemplo, ¿no? en el proyecto de ley publicado por la superintendencia, se dice que las sociedades en las que el administrador sea controlante son partes relacionadas del administrador, ok, eso es razonable, pero se dice que los fideicomisos en los cuales el administrador sea fideicomitente o beneficiario son parte relacionada del administrador independientemente de su participación. O sea, para que una sociedad sea parte relacionada es necesario que el administrador tenga más del 50%, o sea, el controlante, mientras que en el caso del fideicomiso, incluso si yo soy constituyente o fideicomitente de un fideicomiso y tengo una participación de un 1%, en ese caso, ese fideicomiso va a ser parte relacionada. Entonces, ahí hay como, me parece, unas incoherencias, por lo menos en los criterios que se están aplicando para definir quién es y quién no es parte relacionada de los administradores. Hay espacio para mejorar esa propuesta normativa. Otro elemento, digamos, que se está introduciendo y que a mi juicio también es muy positivo, es el tema de las oportunidades de negocio, ¿sí? Que hasta ahora, pues la verdad, no estaba regulado legalmente en Colombia, si bien también la superintendencia en su jurisprudencia había señalado que era un tema que quedaba sujeto al régimen de conflictos de interés. ¿A qué se refiere esa noción? Se refiere a aquellos casos en los cuales existe una oportunidad de hacer un negocio y yo como administrador la conozco y quedo en el dilema
de decidir si esa oportunidad la puedo aprovechar o no la puedo aprovechar. Si yo me entero de que, por ejemplo, existe la posibilidad de comprar un inmueble a un muy buen precio y participo de la administración de una sociedad cuyo objeto principal o cuyo giro ordinario es la inversión en bienes inmuebles, pues entonces quedo en esa disyuntiva de decidir si esa oportunidad de negocio la puedo tomar para mí y hacer esa inversión, o si tengo que ofrecérsela en primer lugar a la sociedad y, y permitir que la sociedad decida, en primer lugar, si hace o no hace la inversión, de tal manera que yo pueda aprovechar la inversión únicamente en aquellos casos en los cuales la sociedad decide que no está interesada en esa oportunidad. Básicamente lo que el proyecto de ley está diciendo es que si yo tengo conocimiento como administrador de una oportunidad de negocio dentro de las actividades que constituyen el giro ordinario de la sociedad que administro, estoy obligado a conferirle esa oportunidad de negocio a la sociedad y que únicamente puedo tomar esa oportunidad de negocio cuando cuando la sociedad haya decidido no tomarla. ¿Sí? O sea que tengo que esperar o tengo que agotar esa instancia. En relación con la regulación que se está proponiendo, pues yo tengo dos observaciones. Una que me parece que es bien de fondo es que la norma no califica la oportunidad de negocio en función del origen de la oportunidad. O sea, una cosa es que yo me entere en el seno de la junta directiva de una oportunidad de negocio, ¿sí? Y decida tomar esa oportunidad, donde claramente me parece a mí que hay una violación del deber de lealtad. Y otra cosa es que yo por mi propia cuenta me entere de una oportunidad de negocio y no entre en el conflicto acerca de si, a pesar de haber sido yo el que se enteró en primer lugar, tenga que en todo caso tenga que llevar esa oportunidad al conocimiento de la sociedad antes de poder aprovecharla para mí mismo. ¿Sí? Como quedó, sería digamos, la regla aplicable sería la segunda. Es decir, independientemente de que yo haya conocido la oportunidad de negocio en mi función de administrador o en un rol privado, por llamarlo así, es decir, independientemente del origen de la oportunidad, por el simple hecho de que la oportunidad corresponda a actividades que son del giro ordinario de la sociedad, tengo que llevar la oportunidad de negocio a conocimiento de la sociedad y a decisión de la sociedad antes de poder aprovecharlo. Me parece, digamos, que ahí claramente hay una ampliación, ¿sí?, excesiva o se le está dando un alcance excesivo a ese deber. ¿Sí? En mi opinión, pues las oportunidades de negocio que yo no puedo tomar como administrador son aquellas que he conocido en mi rol de administrador. Pero si yo, digamos, por otro lado, tengo conocimiento de una oportunidad de negocio, pues debería ser libre de tomarla y no tiene sentido que en ese caso me obliguen a pasar primero por la sociedad. Entonces, ahí hay espacio para mejorar esa norma. Y lo segundo es que, curiosamente, en casi todo el mundo, la sanción cuando yo me apropio de una oportunidad de negocio es la sanción que se llama, en el derecho anglosajón, disgorgement, que básicamente consiste en que no es que yo tenga que responder por los perjuicios que la sociedad haya sufrido por el hecho de que yo haya tomado la oportunidad de negocio, sino que cualquier beneficio que yo haya recibido por haberme apropiado o usurpado una oportunidad de negocio, tengo que pasárselo a la sociedad. ¿Sí? O sea, es un régimen de responsabilidad en el que la responsabilidad del administrador no está en función del perjuicio sufrido por la sociedad, sino del beneficio recibido por el administrador como consecuencia de haber tomado una oportunidad que realmente le pertenecía a la sociedad. ¿Sí? Pero curiosamente no están incluyendo esa sanción, que me parece que sería la sanción ideal en este caso, sino lo que se está diciendo es que en esos casos los administradores tienen que responder por los perjuicios sufridos por la sociedad y todos sabemos que estimar los perjuicios respecto de una oportunidad de negocio, o sea, cuando no hay un negocio concretado, sino simplemente lo que hay es una oportunidad, pues es una labor muy compleja. ¿Sí? Yo no puedo decir que cuando yo me apropio de una oportunidad de negocio o usurpo una oportunidad de negocio, el beneficio, el perjuicio sufrido para la sociedad es exactamente igual al beneficio que yo derivo de esa oportunidad, porque hay un elemento de incertidumbre en el daño. ¿Sí? Y en Colombia, bajo las reglas legales, no es indemnizable el daño incierto. Entonces, me parece que ahí también hay un espacio seguramente para mejorar
la redacción del proyecto de ley. Bien, otro tema, estos comentarios que están en esta diapositiva es parte de lo que ya he dicho. Otro tema que me parece muy interesante que se está dejando de lado es el de las oportunidades de negocio en el contexto de los grupos empresariales y de las relaciones de control. ¿Sí? Eso pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, no existe un grupo empresarial en el cual hay distintas sociedades que se dedican a lo mismo. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que es una matriz que tiene bancos, ¿sí? Una matriz que tiene dos bancos, en los cuales tiene accionistas distintos. Puede ser, por ejemplo, que en un banco la matriz tenga una participación cercana al 95% y en otro banco tenga únicamente el 51%. Entonces, ahí, digamos, no hay simetría en la estructura de propiedad de las diferentes subsidiarias y por cuenta de esa asimetría surgen problemas cuando llega una oportunidad de negocio, porque cuando llega una oportunidad de negocio, obviamente la matriz va a estar inclinada a canalizar esa oportunidad de negocios a través de la subordinada en la que tiene mayor participación. ¿Sí? Yo prefiero, ¿no?, que el negocio se quede en la subordinada en la que tengo el 95 antes que en la subordinada en la que tengo el 51, porque obviamente pues voy a recibir un mayor provecho si lo canalizo hacia la subordinada que tiene el 95. Ese tipo de situaciones se presentan con mucha frecuencia en la práctica y a nosotros nos ha pasado, ¿no?, en varias ocasiones que nos hacen consultas de ese estilo. ¿Sí? Una sociedad que tiene varias filiales, todas las cuales desarrollan la misma actividad, pero en las cuales tiene participaciones accionarias distintas, ¿cómo debe manejar las oportunidades de negocio? ¿Sí? Tiene que concedérsela a la sociedad en la que tiene la mayor participación o puede dirigirla hacia allá o tiene que concedérsela a la sociedad en la cual tiene la menor participación, es decir, hasta qué punto dirigir oportunidades de negocios dentro de un grupo empresarial puede terminar generando responsabilidad frente a los accionistas minoritarios de las sociedades a las cuales no les corresponde esa oportunidad. ¿Sí? Ese es un tema bien complejo, ¿sí?, sobre el cual no existen criterios claros en la legislación colombiana y me parece que se está desaprovechando aquí la oportunidad para introducir algún tipo de regla en relación con esa situación, ¿sí?, de cómo manejar las oportunidades de negocio en grupos empresariales cuando existen participaciones accionarias disímiles, ¿no?, entre las distintas subordinadas. Bien. El segundo punto sobre el cual se detiene el proyecto de ley tiene que ver con el procedimiento para la administración de conflictos de interés. Ese es un tema que en Colombia ya está pues desarrollado en la ley 222, pero respecto del cual se establecen unos elementos adicionales que me parecen muy importantes en el proyecto de ley. Lo primero es que pues la regulación se vuelve mucho más prolija, mucho más detallada. Sí, hoy en día lo que tenemos pues es básicamente un numeral del artículo 23, el numeral séptimo del artículo 23 de la ley 222, que dice que cuando existe conflicto de interés, los administradores se deben abstener de obrar en conflicto de interés a menos de que haya sido autorizada esa operación por la Asamblea de Accionistas y que esa autorización se haya dado siempre y cuando la decisión no sea perjudicial para la sociedad, para los socios o para terceros. Eso es todo lo que dice. No tiene, digamos, una regulación más detallada. La norma del proyecto de ley, ¿sí?, se desarrolla a lo largo de varios numerales con una, digamos, regulación mucho más específica de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, aquí hay varios deberes cuando usted está en conflicto de interés. El primero es que usted tiene la obligación de convocar a la asamblea de accionistas inmediatamente. Si usted tiene la posibilidad de convocarla porque es parte de sus funciones como administrador, la debe convocar usted directamente y si no, tiene que solicitar que se convoque. Entonces, un primer deber es ese deber de convocatoria de la asamblea de accionistas para que la asamblea conozca la situación. Lo segundo, que ya estaba de alguna manera en la ley, pero que, digamos, se desarrolla con mayor énfasis en este proyecto, es que el administrador que está en situación de conflicto o que cree estar en situación de conflicto tiene que revelar con el mayor detalle posible a la asamblea de accionistas la situación que da origen al conflicto de interés. Lo tercero es que la autorización, digamos, para que pueda
procederse a celebrar la operación en conflicto, es necesario que haya autorización de la asamblea de accionistas, ¿sí? Y se dice expresamente, cosa que hoy no dice el artículo 23, que esa autorización se puede dar siempre y cuando el acto cumpla con el principio de plena competencia. ¿Sí? El principio de plena competencia consiste en que las condiciones económicas en las que se está acordando la respectiva operación sean comparables a las que se darían entre sujetos que no estuvieran en conflicto de interés o que no estuvieran vinculados, o sea, entre partes totalmente independientes. Es un principio parecido al que existe en el régimen de precios de transferencia en materia tributaria para las operaciones entre partes vinculadas cuando una de ellas es no residente fiscal en Colombia. ¿Sí? Ese principio, digamos, de plena competencia, ¿sí? O de condiciones de mercado, es un principio que de alguna manera ya estaba implícito en la ley colombiana, ¿sí? No en el régimen de conflictos de interés, curiosamente, sino en una norma, que si mi memoria no me falla, es el artículo 264 del Código de Comercio, tal como quedó modificado por la ley 222, que dice que las autoridades de control, o sea, las superintendencias, están autorizadas para ordenar la suspensión de operaciones entre partes vinculadas cuando esas operaciones se den en condiciones que difieran, dice la norma, significativamente de las usuales en el mercado. ¿Sí? Entonces, esa era una norma que establecía una competencia administrativa para operaciones entre partes vinculadas, pero que en mi opinión, de alguna manera, implícitamente partía del supuesto de que las operaciones entre partes vinculadas tienen que estar en condiciones de mercado. Entonces, lo que habíamos hecho hasta el momento era integrar ese principio que se deduce de esa norma al régimen de operaciones en conflicto de interés, porque por definición las operaciones en conflicto de interés son operaciones entre partes vinculadas. ¿Sí? Entonces ya no hay que hacer toda esa labor de integración legislativa para llegar a la conclusión, o ya no habría que hacer toda esa labor de interpretación legislativa y de integración legislativa para llegar a la conclusión de que las operaciones en conflictos de interés están sujetas a ese principio de condiciones de mercado. Hay sí que resaltar que en mi opinión, tal como está quedando la norma, hay una diferencia entre el criterio que tenía el Código de Comercio y el criterio que está planteando la norma, porque el criterio del Código de Comercio era que las operaciones no podían diferir significativamente de las condiciones del mercado. Eso es una cosa, y otra cosa es decir, como lo dice este proyecto de ley, que esas operaciones se tienen que dar en condiciones de mercado. ¿Sí? Como ustedes podrán advertir, mientras en el primer caso hay un adverbio significativamente que da un margen más o menos amplio para que esas operaciones estén en condiciones que se aproximen a las del mercado, pero que no sean idénticas. En este caso, pues el criterio es mucho más estricto, porque básicamente lo que dice es no es que no puedan diferir significativamente las condiciones de mercado, sino que tienen que estar en condiciones de mercado. ¿Sí? Y para poder llegar yo a la conclusión de que una operación está en condiciones de mercado, pues seguramente tendré que hacer un esfuerzo mucho mayor y particularmente, creo yo, aplicar una serie de metodologías que ya existen para determinar eso. O sea, eso ya no es un tema que simplemente dependa de que yo haga algún tipo de sondeo o de que yo, de acuerdo con mi experiencia comercial, defina si esto está o no en condiciones de mercado, sino que realmente hoy en día, principalmente por todo el tema de precios de transferencia, sí se han desarrollado unas metodologías, digamos, que me permiten a mí, con representatividad estadística, determinar si efectivamente una operación está en condiciones de mercado. Entonces, seguramente lo que va a ocurrir como desarrollo de esta norma es que ese tipo de metodologías que se han venido desarrollando para determinar esa, digamos, esa correspondencia con las condiciones de mercado van a pasar del campo de los precios de transferencia al campo del derecho societario. Esperaría yo que ese sea el desarrollo y de hecho eso de alguna manera ya ha venido ocurriendo. O sea, ya hay grupos empresariales, por ejemplo, que para las operaciones entre partes vinculadas tienen como política propia adoptada voluntariamente el aplicar metodologías de precios de transferencia con la finalidad de determinar que efectivamente se está cumpliendo con ese criterio de condiciones de mercado. Bien.
Hay una serie, digamos, de consideración, de regulaciones adicionales para el caso de las operaciones de conflicto de interés, que me parece a mí que son interesantes, aunque los veo, digamos, un poco casuísticas. Por ejemplo, un tema importante que marca una diferencia grande con lo que ocurre en otras jurisdicciones es que la autorización por parte de la Asamblea no exime a los administradores de responsabilidad por ejecutar la decisión. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es diferente a lo que ocurre en Delaware. En Delaware, lo que dice la ley es que si yo, como administrador, decido llevar una operación en conflicto de interés a autorización de la Junta, porque allá es una competencia de la Junta Directiva, si la Junta la autoriza, a partir de ese momento yo ya no tengo responsabilidad. ¿Sí? Aquí no, aquí claramente, a pesar de que yo agote el procedimiento, retendría responsabilidad por haber ejecutado la operación si es que de la operación se desprende algún tipo de perjuicio para la sociedad. ¿Sí? Luego, digamos, el proyecto entra a regular qué ocurre cuando hay información falsa y con base en esa información se toma la decisión de autorizar la operación en conflicto de interés, qué ocurre cuando la información es incompleta y entra a establecer una serie, digamos, de diferencias casuísticas que a mi juicio pues no resultan muy razonables. Por ejemplo, se dice que cuando la información es falsa, o sea, cuando los administradores obtienen la autorización de una operación en conflicto de interés con información falsa, pues obviamente además de la responsabilidad que eso implica, ¿no? Por haber cometido la falsedad, la autorización queda viciada de nulidad absoluta, ¿sí? Que esa nulidad absoluta no es ratificable. Mientras que si la información es incompleta, entonces ahí ya lo que ocurre es que la autorización queda viciada por nulidad relativa que sí es saneable por ratificación. Me parece que meterse, digamos, en ese tipo de regulaciones, pues no resulta muy conveniente, entre otras cosas porque el hecho de que la información sea falsa, no me parece a mí que sea un supuesto lo suficientemente distinto, ¿no? A que la información sea incompleta como para generar sanciones distintas. También me parece que, por ejemplo, si uno se va a meter en ese tipo de regulaciones, pues tendría que entrar a regular también qué ocurre cuando hay error, por ejemplo. ¿Sí? Cuando no hay ni falsedad ni información incompleta, sino lo que hay es un error en la información. Y eso, por ejemplo, no está regulado. ¿Sí? O qué pasa, por ejemplo, cuando la decisión se toma por fuerza. ¿Sí? Pues vamos a hablar de los vicios del consentimiento. Que puede ocurrir en un grupo empresarial que no, una matriz obligue, ¿no? a unos accionistas minoritarios a que tomen una determinada decisión a través de algún tipo de amenaza, ¿no? De tomar una decisión ¿no? o de actuar de alguna manera que pueda ser contrario a los intereses de los minoritarios. Todas esas hipótesis se podrían dar, ¿sí? Y yo pensaría que esas hipótesis están mejor reguladas en el régimen tradicional de vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, antes que entrar, digamos, a generar un régimen específico para este tipo de decisiones, que es lo que está buscando el proyecto de ley. Creo que en eso entran en un grado, digamos, de detalle que realmente no parece ser necesario y que seguramente va a generar discusiones muy complejas acerca de cuándo hay falsedad, cuándo es incompleto, cuándo la nulidad es absoluta, cuándo es relativa, etcétera. Todo eso creo que tiende más a enredar y a enrarecer el panorama que ayudar a clarificarlo como debería ser el propósito del proyecto. Bien, y finalmente se aborda el tema de los grupos empresariales. Como ustedes saben, uno de los desarrollos más criticados que ha tenido la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades ha sido el de considerar que las operaciones entre grupos empresariales, o sea, las operaciones que se dan entre matrices y subordinadas o entre subordinadas de una misma matriz, son por definición per se operaciones en conflicto de interés. Entonces, cada vez que una matriz va a contratar con una subordinada, esa operación tiene que ser aprobada por la Asamblea de Accionistas de la subordinada porque es una operación en conflicto de interés. ¿Sí? La superintendencia lo que ha dicho es que ahí el conflicto de interés se deriva del hecho de que la matriz es una parte relacionada de los administradores de la subordinada porque la matriz tiene la facultad de removerlos en cualquier momento y que eso la convierte en una parte relacionada. Eso es una teoría pues que a mi juicio es bastante discutible
y que ha llevado a unos inconvenientes prácticos muy grandes, porque pues, ¿no? Mientras que las operaciones en conflicto de interés con administradores seguramente son excepcionales, lo cual justifica pues que haya que llevarlas a la asamblea, etcétera, pues las operaciones intragrupo pues son pan de cada día y casi que uno diría que la razón de ser de un grupo empresarial es que haya operaciones comerciales entre las empresas de un grupo empresarial. Entonces, someterlas a ese control, pues es, a mi juicio, una medida excesiva y que claramente genera una ineficiencia en el funcionamiento de las sociedades colombianas. Desafortunadamente, la superintendencia parece no querer renunciar a esa visión un poco exagerada de las operaciones intragrupo y en el proyecto de ley no se está resolviendo ese problema. Sí, básicamente lo que se está diciendo, que es una cosa que a mí me parece que es bastante obvia, pero que fíjense ustedes, ellos entienden que toca legislarla, es que cuando son operaciones entre una matriz y una subordinada que es 100% de esa matriz, no hay conflicto de interés, lo cual me parece que se cae de su peso. ¿Sí? ¿Cómo puede haber conflicto de interés, no? Cuando la subordinada es 100% de la matriz? Prácticamente son lo mismo desde el punto de vista pues, sustancial, como es un mismo agente económico. Sin embargo, hoy en día, como está la posición jurisprudencial de la superintendencia, lo cierto es que incluso esas operaciones hay que llevarlas a la asamblea de accionistas de la subordinada, para que la matriz, ¿sí?, apruebe ella misma una operación que la subordinada va a hacer con ella. ¿Sí? Eso es perfectamente ridículo, pero ese es el estado de la cuestión hoy en día. Entonces, lo que se está diciendo en el proyecto de ley es que en ese caso en el cual la operación se hace entre una matriz y una subordinada 100%, no es necesario agotar el procedimiento de ir a la asamblea de accionistas. ¿Sí? Lo otro que dice es que en estos casos sí hay que ir a la asamblea y curiosamente lo que dice el proyecto de ley es que hay que ir a la asamblea siempre que haya conflicto de interés en las operaciones entre matrices subordinadas. ¿Sí? Entonces, ahí me parece, ese es a mi juicio el aspecto más criticable de todo el proyecto de ley, es que parece dar a entender que para que haya, digamos, para que haya que ir a la asamblea de la subordinada, es necesario que haya una situación de conflicto de interés adicional al simple hecho de la vinculación, ¿sí? O sea, si uno lee la norma, dice que cuando haya conflicto de interés en las operaciones entre matrices subordinadas, hay que ir a la asamblea, ¿sí? Y al formularlo así, pues pareciera dar a entender que no es entonces suficiente que sean matrices subordinadas para que haya conflicto de interés, sino que además de la relación de vinculación, tendría que haber alguna circunstancia adicional para que haya conflicto de interés. ¿Sí? Lo cual, pues, es contrario a la misma posición que la superintendencia había venido adoptando, según la cual bastaba la existencia de la relación de vinculación para que hubiera conflicto de interés. Entonces, es un tema en el cual me parece a mí que se están enredando y que claramente merecería una regulación aparte. Si en mi opinión las operaciones intragrupo deben quedar sujetas a unas reglas especiales, obviamente, pero no deberían ser las reglas propias digamos, del conflicto de interés, porque son operaciones que tienen una racionalidad económica muy distinta, por una parte, y por otro lado, que se dan con un grado de frecuencia tan alto que no es eficiente sujetarlas en todos los casos a la autorización de la Asamblea de Accionistas. Se desaprovecha la oportunidad para establecer otras cosas que me parecen a mí que deberían existir, como por ejemplo establecer una regla de minimis o una regla de materialidad, en virtud de la cual no sea necesaria la autorización de la Asamblea para operaciones que estén por debajo de un determinado umbral, ¿sí? Que no sean materiales. No se establece tampoco otra regla que es muy frecuente en otras jurisdicciones, de conformidad con la cual cuando se trata de servicios que se ofrecen en condiciones uniformes, o sea, si el miembro de junta directiva de un banco va a abrir una cuenta corriente en ese banco, pues seguramente ahí no va a tener ningún tipo, digamos, de capacidad de cambiar las condiciones en las cuales ese contrato se va a dar, porque son contratos que se ofrecen en condiciones uniformes. Esos contratos no deberían estar sujetos al régimen de aprobación por parte de la Asamblea. Eso tampoco está quedando en el proyecto de ley, etcétera. De manera que ahí creo que hay un espacio importante para mejorar la regulación, sobre todo en la vía de reconocer que hay ciertas operaciones en las cuales, si bien nominalmente puede existir un conflicto de interés, no
es justificable la intervención de la Asamblea. Yo pienso que la intervención de la Asamblea debería estar reservada para operaciones que claramente tengan materialidad, que claramente no se den en condiciones uniformes y que por otro lado no sean operaciones intragrupo, ¿sí? Porque, pues, como les decía, en ese caso la frecuencia de esas operaciones hace que ese control sea innecesario. Otra cosa que me parece interesante es que si uno lo mira, digamos, si mira uno este tema en el contexto latinoamericano, va a encontrar que el régimen más estricto es el colombiano, ¿sí? O sea, no tengo tiempo en este momento, digamos, de explicar este cuadro con detalle, pero si uno mira lo que ocurre en otros países comparables, en Brasil, en México, en Chile, en Argentina, es que en términos generales, digamos, el régimen de operaciones de conflicto de interés lo que exige es que esas operaciones, primero, sean llevadas a autorización de la junta directiva, no de la asamblea. Segundo, que lo que haya que, digamos, respecto a la asamblea sea un deber de información de esas operaciones por la asamblea o de ratificación por parte de la asamblea de esas operaciones, ¿sí? Lo cual me parece que es un control más racional porque esa ratificación se puede llevar una vez al año, mientras que en Colombia con el régimen actual yo tengo que ir a obtener autorización previa cada vez que vaya a celebrar una operación. O sea que si celebro 10 operaciones intragrupo, por ejemplo, me toca ir 10 veces a la asamblea, ¿sí? Eso es una cosa muy distinta a tener que llevarlas a ratificación una sola vez, ¿sí? Y en tercer lugar, en la mayor parte de las jurisdicciones se reconocen excepciones, ¿sí? Excepciones como las que estaba mencionando, en función de operaciones en condiciones uniformes o excepciones en función de la cuantía de la operación, etc. Entonces, pues pareciera que, si bien es claro que en materia de conflictos de interés es necesario tener un régimen robusto, porque la mayor parte de las fugas de valor que ocurren en el gobierno de las sociedades se dan por cuenta de operaciones con partes vinculadas. ¿Sí? Es ahí, digamos, donde está el gran riesgo de desviación de valor en materia de gobierno corporativo. Pues los controles que estamos proponiendo en Colombia para mitigar ese riesgo parecen ser inusitados, parecen ser exagerados, por lo menos si uno los compara con los controles que son habituales en otras jurisdicciones comparables. ¿Sí? Pensaría que aquí existe la oportunidad de llevar ese régimen a unas reglas que sean más operativas, que sean más consecuentes con la dinámica actual de los negocios. Tal vez el único avance importante que tiene el proyecto de ley y que ya lo tenía el proyecto de ley del año 2017 es el de permitir respecto de las sociedades que están inscritas en el Registro Nacional de Valores Emisores, o sea, de las sociedades que son emisores de valores, que las operaciones en conflicto de interés, en ese caso, sean autorizadas por las juntas directivas. ¿Sí? Ese sería como el único avance, por lo menos si uno lo compara con otras jurisdicciones en América Latina. ¿Sí? Un tema que nuevamente no queda claro es cuál es la situación de las entidades financieras, porque respecto a las entidades financieras, de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, hay una norma, que es el artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que pareciera dar a entender que no es necesario para las operaciones en conflicto de interés que esas operaciones sean autorizadas por las asambleas de accionistas, porque la norma no se refiere a eso, se refiere únicamente al deber de abstención que tienen los administradores de entidades vigiladas de participar en operaciones en conflicto de interés. Esa es una norma que da origen a todo tipo de interpretaciones. Hay quienes dicen que existe un régimen especial para entidades financieras que hace que las operaciones en conflicto de interés no tengan que ser aprobadas por las asambleas. Hay quien dice que esa norma no modifica el régimen comercial general. Hay decisiones de la Superintendencia Financiera en uno y otro sentido. Y en general creo que ese es un tema que valdría la pena que quedara aclarado en este proyecto de ley, porque sí ha generado discusiones respecto de operaciones, ¿no?, en las cuales no es claro si se necesita o no la autorización de la asamblea del banco para que el banco celebre, por ejemplo, una operación de crédito con una entidad en la cual uno de sus miembros de junta directiva tiene algún tipo de participación, para poner digamos, algún caso. No sé si respecto de este tema de conflictos de interés existe alguna duda. Es también, digamos, uno de los temas ¿no?, centrales de la reforma y es un tema en el que, en conclusión, creo yo, pues se está no solamente convirtiendo en ley, ¿sí?, o dejando reflejada en la ley digamos, los avances jurisprudenciales que había
desarrollado la Superintendencia de Sociedades hasta este punto, sino que incluso se está yendo más allá, ¿no? Se está ampliando la noción de conflicto de interés, se está ampliando la noción de parte vinculada y se está haciendo más estricta, digamos, tanto el procedimiento como el régimen de sanciones aplicado a las operaciones en conflicto de interés. O sea, es un tema en el cual hay un agrandamiento, por decirlo así, o una intensificación del régimen actual. Bien. Entiendo que no existen preguntas sobre este punto. Un elemento adicional que trae la ley es que se reforma, ¿no? El régimen de responsabilidad de los administradores. Básicamente se dice que pueden ser responsables cuando incumplan sus deberes, lo cual pues es apenas obvio. Curiosamente, la norma se refiere a los deberes profesionales, ¿sí? Cuando se debería referir a los deberes fiduciarios. Esa mención de los deberes profesionales me parece a mí que puede ser confusa porque pareciera nuevamente llevarnos, ¿no?, al paradigma del buen hombre de negocios y a entender que este es un régimen de responsabilidad profesional. Ahí seguramente también valdrá la pena hacer alguna aclaración. No, digamos, se reproduce la norma que tiene hoy en día la ley 222, que dice que no existe responsabilidad cuando los administradores votan en contra de una decisión o no la conocen, ¿sí? No se refiere a qué ocurre en el caso de abstención, pues yo siempre he sostenido que si uno se abstiene tampoco responde, pero valdría la pena seguramente aprovechar esta regla o este proyecto de ley para introducir esa regla. Y hay un tema que me parece que es particularmente importante en el contexto de lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Todos hemos visto que en Colombia la Contraloría, ¿sí?, en sede de control fiscal, ha venido tomando una serie de decisiones, particularmente en los casos de Reficar y de Hidroituango, que son bastante discutibles, ¿sí? Particularmente porque en materia de control fiscal, lo que dice la ley es que los gestores fiscales únicamente responden por dolo o culpa grave, ¿sí? Pero la Contraloría ha llevado digamos, ese principio a unas interpretaciones que a mi juicio son completamente exageradas, inusitadas, para tratar de endilgarle responsabilidad fiscal a los miembros de juntas directivas de empresas con participación estatal. O sea, al punto de que, por ejemplo, en el caso de Reficar, llegaron a decir que una decisión en virtud de la cual se modificaba un contrato con el efecto de reducir la tasa de retorno sobre una inversión es una decisión que genera responsabilidad fiscal porque yo, al modificar la tasa de retorno, estoy incurriendo en una especie de dolo o de conducta dolosa porque ya me había comprometido a una tasa de retorno. O sea, que si yo apruebo un proyecto de ley con una tasa de retorno X y luego modifico el contrato y esa tasa de retorno se reduce, ahí hay una conducta dolosa por la reducción de la tasa de retorno, lo cual evidentemente es completamente, a mi juicio, exagerado, inusitado y está generando una serie de problemas muy, muy fuertes y muy serios en materia de gobierno corporativo de las entidades que tienen participación estatal, ¿sí? Entonces, una de las cosas que dice el proyecto de ley, que yo creo que va a ser objeto de muchas críticas y mucho debate, es que la regla de la decisión de negocios en particular va a ser aplicable a cualquier tipo de sociedad, ¿sí?, o a la responsabilidad de los administradores de cualquier tipo de sociedad, independientemente de que la sociedad sea privada, pública o mixta, ¿sí? Y creo que obviamente la intención de esa norma es tratar de corregir el rumbo que está tomando la Contraloría, ¿sí? ¿Hasta dónde eso sea exitoso? Creo que es un tema abierto a discusión. Por una parte, yo no estoy tan seguro, digamos, de que la responsabilidad derivada del régimen de responsabilidad de los administradores y la responsabilidad fiscal sean las mismas, o sea, que uno pueda decir que es un mismo régimen de responsabilidad. De hecho, lo que ha dicho la Contraloría, y por lo menos lo dice en la decisión de Reficar, es el régimen de responsabilidad fiscal es autónomo y dice expresamente en responsabilidad fiscal no se aplica la regla de la decisión de negocios, ¿sí? Ellos consideran, digamos, que ese es un régimen de responsabilidad con sus reglas y su régimen propio. Entonces, no sé hasta qué punto, digamos, esta norma pueda realmente tener ese alcance, por una parte, y por otro lado, seguramente también puede ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad, precisamente por desconocer la autonomía del régimen de responsabilidad fiscal. Entonces, ese es un tema que creo que si bien claramente es urgente la necesidad
de reencauzar, ¿no? La labor de la Contraloría frente a este tipo de decisiones, pues seguramente este instrumento o este proyecto de ley, creo yo, no es el mejor instrumento para lograr esa finalidad. Pero claramente ese es un tema que está ahí sobre la mesa y que creo que va a generar un debate importante alrededor del proyecto en caso de que se lleve finalmente al Congreso. Eso en materia de responsabilidad, digamos que no hay mayores novedades, básicamente se mantiene los mismos principios que tiene hoy en día la ley, ¿no? Que la responsabilidad es solidaria, es ilimitada, se establece la posibilidad de que ¿no? las empresas reembolsen los gastos de defensa en los que haya incurrido un administrador, siempre y cuando el administrador resulte favorecido por la decisión final y siempre y cuando no haya seguro D&O, ¿no? Una póliza de D&O que ampare ese tipo de riesgos, etcétera. Y creo que hay unos desarrollos que son bienvenidos en esa materia. Un deber adicional que se desarrolla en el proyecto de ley que en Colombia pues no está por lo menos articulado de esa manera tan clara, sino que está disperso en distintas normas, es el deber de rendición de cuentas. ¿Sí? Hasta ahora hemos hablado de los deberes fiduciarios más importantes, deber de cuidado, en cuyo, digamos, seno se desarrolla todo el tema de la regla de la decisión de negocios, deber de lealtad, que es el que tiene que ver con conflictos de interés, y hay un tercer gran deber fiduciario, que es el deber de rendición de cuentas, que no tenía mucho desarrollo en Colombia, o que no tiene mucho desarrollo en Colombia. Básicamente, lo que hace la ley o el proyecto de ley es, en primer lugar, aclarar que la obligación de rendir cuentas es una obligación que tiene cada administrador de manera independiente, de manera que una de las prácticas que se estaba, o que es usual en Colombia hasta hoy, que es la de que el informe de gestión es un informe tanto de la Junta como el representante legal, ya no sería viable, ¿sí? Sino que tendría que haber un informe, dice la norma, de cada uno de los administradores, o sea que tendría que presentar un informe la Junta y otro informe el representante legal, y si hay otros administradores, ellos tendrían que presentar otros informes de gestión, lo cual creo que va a terminar haciendo las asambleas de accionistas, por lo menos las asambleas ordinarias, interminables, con toda esa cantidad de informes que hay que presentar. Ese es un primer punto. Creo que esa pues, no es una reforma muy afortunada. Dos, se detalla con mucha mayor especificidad cuál es el contenido del informe y se incluyen aspectos, digamos, novedosos, como por ejemplo que el informe tiene que incluir el detalle de los paquetes de remuneración a favor de la alta administración, un tema que en Colombia hasta ahora ha sido tabú, ¿sí? En Colombia pues no hay mucha revelación de información sobre paquetes de remuneración porque se ha considerado que existe un riesgo de seguridad muy grande, pero este proyecto de ley pues en eso, digamos, reflejando tendencias internacionales, lo que dice es sobre eso tiene que haber total transparencia. Ese es un tema. Y otro tema que me parece destacable es que se incluye también la obligación de revelar en detalle los acuerdos que tenga la sociedad con lobistas, ¿sí? Con personas que se dediquen profesionalmente a gestionar intereses de la sociedad ante entidades públicas. Todos esos temas, pues, digamos, son novedosos. Y además se crea una acción nueva que se denomina acción de rendición de cuentas y que básicamente le permite a cualquier asociado demandar a un administrador si considera que ese administrador no ha cumplido con su deber de rendición de cuentas para que rinda cuentas. ¿Sí? Esa acción no existía, sería una acción novedosa, digamos, en nuestro derecho societario, pero esa sí me parece, digamos, que tiene todo el sentido del mundo porque pues no existe un deber si no existe una acción a través de la cual ese deber se pueda hacer cumplir. Y lo que pasaba con el deber de rendición de cuentas era que era un deber que estaba establecido en la ley, pero respecto al cual no había un mecanismo procesal para exigir su cumplimiento. Entonces, creo que ese es un desarrollo bienvenido porque permite darle, como se dice, dientes a esa obligación. Finalmente, hay unas modificaciones en materia del régimen de responsabilidad y particularmente de la llamada acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad en Colombia, tal como está regulada, pues la verdad es que no ha tenido mayor relevancia práctica, ¿sí? Porque la ley lo que dice es que para que la sociedad pueda demandar a un administrador, es necesario que esa decisión sea aprobada por la asamblea de accionistas.
¿sí? Con las mayorías que establece la ley. Y resulta pues que en Colombia la mayor parte de las sociedades son sociedades controladas. O sea, en Colombia hay muy pocas sociedades que no estén sujetas al control de algún accionista mayoritario, y esos accionistas controlantes, que son los que han designado a los administradores, pues están en posición de decidir si esos administradores eventualmente son o no responsables frente a la sociedad, porque sin ellos o sin su consentimiento no se puede iniciar la acción social de responsabilidad. En consecuencia, es una acción que únicamente tiene aplicación en aquellos casos en los cuales las diferencias, o se ha presentado una ruptura tan grande entre los administradores y el controlante como para que el controlante decida tomar esa decisión. Pero si, por ejemplo, lo que pasa con mucha frecuencia, es que el administrador ha obrado por instrucciones del controlante y en detrimento de la sociedad o de los minoritarios, ni la sociedad ni los minoritarios pueden hacer que la sociedad demande a ese administrador sin que el controlante esté de acuerdo. Y esos son casos, digamos, que se presentan con mayor frecuencia en la práctica. Entonces, para facilitar este tipo de control de mercado, para facilitar el control que los accionistas ejercen sobre los administradores, aquí hay una serie de reformas. Sí, una primera reforma consiste en que se mantiene la acción social de responsabilidad, se mantiene el requisito de que debe ser aprobada por la Asamblea, pero se disminuye el umbral de accionistas que tiene que tomar la iniciativa para que esa Asamblea se convoque. ¿Sí? Y esa además es una reforma transversal, ya lo vamos a ver en la próxima semana, que una de las maneras en las que se está ampliando la participación de los minoritarios es disminuyendo el umbral para que puedan convocar a la Asamblea. Va a quedar en el 10%. Lo segundo, y creo que esto es lo más importante, es que se está introduciendo en Colombia el régimen de las llamadas acciones derivadas. Si las acciones derivadas existen en otras legislaciones, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, es el mecanismo más importante con el que cuentan los accionistas minoritarios de una compañía para hacer efectiva la responsabilidad de los administradores. Son acciones que, como su nombre lo indica, son derivadas porque son acciones que corresponden a la sociedad, o sea, en las cuales quien tiene la legitimación o digamos, o quien está actuando como demandante o como parte sustancial es la sociedad, pero que se permite a terceros que sean ejercidas por cuenta de la sociedad, y particularmente esos terceros son los accionistas. Entonces, los accionistas podrán tener la posibilidad de demandar a los administradores, no como accionistas, o sea, no reclamando un daño propio, sino reclamando un daño de la sociedad. Por eso la acción se llama derivada, porque es una acción que deriva de la sociedad hacia el accionista y en la cual el accionista, por decirlo de alguna manera, actúa en representación de la sociedad. Esas acciones derivadas serán posibles siempre y cuando no haya habido lugar a la acción social. Entonces, dice el proyecto de ley que esas acciones podrán proceder contra los administradores siempre y cuando no se haya intentado, ¿sí? O no se haya aprobado la decisión de iniciar la acción social de responsabilidad. Fíjense ustedes que la razón por la cual la ley en Colombia sujeta la acción social de responsabilidad a la aprobación de la Asamblea de Accionistas es la de impedir, ¿sí? o mitigar el riesgo de que accionistas minoritarios empiecen a demandar, ¿no? a los administradores a diestra y siniestra con acciones temerarias, injustificadas, y que se presente una situación, por ejemplo, como ocurre efectivamente en Estados Unidos, o como ocurrió en Estados Unidos, en la cual los administradores ocupaban más tiempo defendiéndose de las acciones ¿no? iniciadas por los accionistas que en administrar los temas propios de la sociedad. Si se generan unos incentivos perversos. Entonces, para controlar, digamos, esa posible avalancha de demandas contra los administradores, lo que se dijo en su momento es, pues pongamos un requisito procesal, procedimental, que es que esas acciones sean, ¿no? autorizadas por la Asamblea de Accionistas. Y de esa manera hay una talanquera, hay un filtro, hay una, digamos, una forma de mitigar ese riesgo. Ese mecanismo de control, pues en la práctica desaparecería con este proyecto de ley, porque básicamente el proyecto de ley lo que está diciendo es, si no hay acción de red social aprobada por la Asamblea, entonces usted minoritario puede demandar directamente.
sin necesidad de la autorización de la Asamblea. Entonces, vamos a estar en esa situación en la cual los minoritarios pues ya no van a tener que enfrentar ese tipo de obstáculo para iniciar una acción. Obviamente, la manera en la cual se quiere controlar el riesgo de que esto genere una avalancha de demandas contra los administradores es fortaleciendo las facultades disciplinarias de los jueces. Lo que dice el proyecto de ley es que cuando se presenten acciones derivadas de manera temeraria o injustificada, podrá haber lugar a la imposición de sanciones, ¿sí? Al demandante, que pueden llegar a ser hasta del 10% del patrimonio de la sociedad. O sea, es un régimen de sanciones sustancial, pero curiosamente la sanción se impone a favor de la sociedad, ¿sí? Es una situación, digamos, un poco inusual. Usualmente esas multas por temeridad pues se imponen a favor del Estado. Aquí, como para tratar de generar un equilibrio en los incentivos, pues se está diciendo que esas multas se van a imponer a favor de la sociedad. Y el supuesto de imposición de la multa no es únicamente que la acción sea temeraria, sino en general que la acción sea injustificada, ¿sí? Y ese es un tema que queda librado a la apreciación del juez. Ahí creo yo que también puede haber un riesgo de constitucionalidad de esa norma, porque es una norma que, si es interpretada de manera muy amplia, puede generar pues una violación del derecho de acción, que es un derecho público fundamental en Colombia. Entonces, creo que va a ser difícil, seguramente, determinar cuáles son los casos en los que efectivamente existen este tipo de sanciones. Y además, esas sanciones, en la medida en que son ex post, no ex ante, me parece que no cumplen de la misma manera el propósito de mitigar el riesgo de que haya una avalancha de demandas contra los administradores por parte de accionistas minoritarios. Ya veremos si el proyecto de ley finalmente se aprueba, cuál es el resultado de esa, digamos, de esa disposición. Otra novedad, esta aún más importante, es que el proyecto de ley, como lo vamos a ver en la próxima sesión, busca fortalecer el régimen de protección de los minoritarios, creando unas responsabilidades adicionales a cargo de los socios controlantes, ¿sí? Unas responsabilidades adicionales a las que ya hoy en día existen. Y a eso nos vamos a referir en la próxima sesión, en la sesión que tenemos la próxima semana, pero para, digamos, por unidad de materia, les adelanto que otra novedad del proyecto es generar o crear una acción derivada en cabeza de los minoritarios, ya no en contra de los administradores, sino de los controlantes, ¿sí? Entonces, los minoritarios van a tener la posibilidad de actuar por cuenta de la sociedad en acciones contra los controlantes de la sociedad, si es que los controlantes de la sociedad han tomado decisiones que han perjudicado a la sociedad, ¿sí? Esa sí es una figura completamente novedosa. No existe, por lo menos en mi conocimiento, estas acciones derivadas que son tomadas básicamente del régimen corporativo de los Estados Unidos y particularmente del de Delaware. Allá no existe esa acción, ¿sí? Una acción derivada en contra de otro accionista, pues yo por lo menos no la he visto. Creo que obviamente pues es una forma en la que se está tratando de ampliar la protección de los minoritarios, pero también creo que ahí se están generando unos riesgos, digamos, bien importantes, y que ese es un tema que merece particular atención y discusión, porque puede terminar no creando una situación en la cual haya una excesiva litigiosidad y muchos conflictos que puedan ser de carácter comercial o económico terminen llevándose a los estrados y terminen siendo resueltos por los jueces. Además, ¿sí? Ya para finalizar, el proyecto de ley señala que el hecho de que los minoritarios tengan esa acción derivada tanto contra los administradores como contra los controlantes no impide que puedan reclamar sus propios perjuicios, ¿sí? Que puedan tener acciones propias, directas, contra los administradores. Lo que ocurre es que esas acciones ya tendrán que referirse exclusivamente al daño directo, dice el proyecto, que ha sufrido el accionista minoritario, ¿sí? Eso es importante porque hasta ahora la superintendencia lo que había dicho es que el daño reflejo, o sea, el daño que se produce a la sociedad, pero que se refleja en el patrimonio de un accionista minoritario, podía ser objeto de reclamación
directa por parte de ese minoritario, siempre y cuando no se hubiera ejercido la acción social de responsabilidad. Entonces, como que esa acción por el daño reflejo era subsidiaria a la acción social de responsabilidad. Con esta reforma eso desaparecería. O sea, básicamente, los daños sufridos por la sociedad tendrían que ser reclamados o a través de la acción social o a través de la acción derivada, y la acción, digamos, directa quedaría reservada para el daño directo. O sea que los daños reflejos nunca podrían ser objeto de una reclamación por parte de una reclamación directa por parte de un minoritario a un administrador o a un accionista controlante. Pues bien, ese era, ¿no?, en apretada síntesis, la exposición que queríamos hacerles de esta primera parte del proyecto. Como ya les había mencionado en el principio de la charla, hay una segunda parte a la que nos vamos a referir digamos, en el evento citado para la próxima semana, por lo cual, pues, en este punto abriré un espacio para las preguntas o comentarios que ustedes tengan, y si no, pues terminaríamos la sesión. Entonces, quedo atento a sus preguntas. Bueno, muy bien. Creo que no hay preguntas, por lo cual pues, les agradezco mucho su atención. Espero que esta charla les haya resultado de utilidad y obviamente pues quedamos en la firma atentos a las inquietudes que sobre este u otros temas puedan llegar a tener. Muchas gracias a todos y buen día. Un momento, aquí hay una pregunta. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos, que estén muy bien. Vamos a cerrar la sesión en este momento.